Bueno, atención, noticia de este segundo, de este minuto, lo están ya emitiendo varios portales. Murió el juez federal Claudio Bonadío. Arrancábamos la semana con el comienzo de la actividad judicial y decíamos, atención, que el juez Bonadío buscaba una salida a la Ollarvide. Así lo había calificado incluso el diario La Nación, en un artículo donde consignaba que, por cuestiones de salud, el juez Bonadío pedía acelerar su proceso de jubilación y retiro del Poder Judicial. La noticia de esta hora, de este momento, lo están consignando ya todos los portales de noticias, es el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadío, una de las figuras centrales en la política de los últimos 5, 10, 15 años. Los últimos 5 años muy intensamente. Hombre que ingresó al Poder Judicial, sobre todo a la justicia federal, durante el gobierno de Carlos Menem. Era funcionario del gobierno de Carlos Menem cuando se constituye la ampliación del fuero federal, y a partir de esa decisión se incorpora como juez del fuero federal, años 90, y allí quedó. Uno de los pocos que sobrevivió desde la fundación, desde la ampliación del fuero federal hasta hoy, en ese cargo como juez federal. Muy polémico, por cierto, ya desde el primer momento de su designación, una designación a dedo que lo hizo integrar la famosa servilleta. ¿Recuerdan cuando el ex ministro Domingo Cavallo denunció que el entonces también ministro del Interior, Carlos Corach, tenía o había anotado en una servilleta los nombres de los jueces que le respondían o que le respondían al Poder Ejecutivo de entonces? Hombre muy vinculado al peronismo, por supuesto, muy vinculado al peronismo, que transitó casi 3 décadas de vida política argentina al frente de un juzgado federal. En los últimos 4 o 5 años, muy activamente participando de causas de altísimo volumen político, de altísima sonoridad, mucho ruido, caso conocido como Cuadernos o los Cuadernos Quemados, luego recuperados para un expediente que está en proceso de juicio oral, o por lo menos esa era la intención de Claudio Bonadío, enviar una parte de ese expediente al juicio oral. Bueno, la noticia es que ha fallecido entonces el juez federal Claudio Bonadío, sin duda una de las noticias de esta mañana. 8:49, ya estamos en camino a la transición ordenada de cada mañana. Por supuesto, la noticia de la mañana, una de las noticias esperadas, tenía que ver con el canje de deuda. Ya lo dijimos bien tempranito, a las 6:30 se anunció que el canje de deuda de la provincia de Buenos Aires iba a extenderse hasta el mediodía. Y ya en el final de nuestro espacio matinal se conoce esta noticia de la muerte de Claudio Bonadío. Fabi, con datos adicionales en relación a estos últimos días. En principio se iba a reincorporar a la actividad el lunes, pero informó ese mismo día que extendía la licencia que tenía por todo febrero, por lo cual, la situación de su enfermedad probablemente se había agravado o no estaba en las condiciones para volver. Bueno, un problema de salud que evidentemente se fue agravando con los últimos en el último tiempo. 64 años. Había cumplido hace poco. Hacía poco. Fue designado en el año 94 a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, cuando se amplió justamente la justicia federal, y fue parte de ese elenco inicial que se mantuvo en el tiempo al frente de un juzgado clave para la vida política y judicial de la Argentina, que es la justicia federal. Situación que lo puso enfrente de, en los últimos 4 años, 5 años, de causas muy escandalosas, con voluntariamente escandalosas, ¿no? Voluntariamente, y que al mismo tiempo, nunca, por lo menos hasta aquí se pudo determinar, ojalá en algún momento sí se podrá determinar, cómo influyó la política en las decisiones judiciales que tomó Bonadío a lo largo de toda su vida como juez, pero sobre todo en los últimos años, donde desde la propia Cristina Fernández, que fue víctima directa de lo que se denomina lawfare, que es la guerra jurídica, el uso del sistema judicial para perseguir opositores políticos, los indicó a Claudio Bonadío como uno de los responsables
de esa persecución, o por lo menos como uno de los ejecutores, no sé si como uno de los responsables, pues en definitiva responsables quizá ni siquiera estén en nuestro país, quizá habiten en otros territorios, los responsables finales. Pero lo cierto es que Bonadío fue apuntado varias veces por Cristina Fernández, y en muchos casos con razones jurídicas. La causa del gas licuado, por ejemplo, donde se comprobaron todo tipo de irregularidades, ¿no? Desde el uso de un perito trucho, de un peritaje trucho, la causa que se utiliza justamente para hacer forum shopping. Forum shopping es la selección de un juzgado que no es el juzgado natural, sino que se esfuerza la designación de un juez. Sí, para las herramientas discrecionales que usó siempre. Discrecionales siempre al límite, y si no... Y con mucha impunidad también. Al límite, claro, por supuesto, es uno de los beneficios que tiene ser juez en Argentina, tener impunidad. Son muy pocos los jueces que al fin y al cabo son juzgados por sus actos. La gran mayoría tienen salidas elegantes, que aparentemente era lo que estaba buscando Bonadío, una salida elegante. Esto lo informó el fin de semana La Nación, y por eso lo consignábamos, la posibilidad de que Bonadío estirara su licencia mientras negociaba una salida elegante, sabiéndose prácticamente afuera del Poder Judicial. Ya había tramitado su jubilación, previendo esa posibilidad. Quería dejar atado el pase a juicio de la causa de los cuadernos quemados, que finalmente no se quemaron, aparentemente, o algunos sí y otros no. Una situación de irregularidad que es muy difícil pase el juicio oral. Esto estoy anticipando una opinión, pero la cantidad de irregularidades que tiene la causa esa de los cuadernos muy difícilmente pasen un juicio oral, si es justo, ¿no? Si está ajustado a derecho, porque la verdad que tiene una serie de irregularidades y de cosas raras ese expediente, empezando por el testimonio de muchos de los testigos arrepentidos, llamados arrepentidos, donde se sospecha que hubo aprietes a los supuestos arrepentidos para que declararan en sintonía con la necesidad política del gobierno y con la necesidad del expediente que llevaba adelante el juez Bonadío. Bueno, juez que obviamente yo lo califico de polémico con esta cosa que a veces hacemos los periodistas para, en una palabra, sintetizar un concepto, pero es cierto que polémico no es nada. No es nada polémico. Polémica la pasafrola de batata, claro, no Bonadío. Es un adjetivo que acuñó Intratable es demasiado y se quemó y se generó. Sí, y muchas veces se utiliza el término polémico para simplificar un concepto o muchos conceptos en uno solo, digamos, ¿no? Sí, también, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Buen día, Eduardo. También se ha convertido en una palabra SEO, ¿no? Los que están muy metidos en todo el tema de cómo generar tráfico en las redes, la palabra polémico te arrastra clics. Es un gancho. Claro. Le pones polémico a todo y te llama, entra y mirá la nota. Las polémicas declaraciones, la polémica postura se convirtió en un comodín para generar tráfico, claro, sí, que no dice demasiado sobre la realidad. Cuando escribía Intratables, cuando era guionista Intratables, me resaltaban que polémico tenía que estar por lo menos en 2 informes o 3 informes. Claro, bueno, por eso se utiliza y se mal utiliza y lo hice también, porque en definitiva hay muchas aristas en torno a la figura de Bonadío como juez. Después está la cuestión humana, por supuesto, que tiene que ver con el fallecimiento de una persona, que corresponde el respeto debido justamente a la palabra, a la persona. Pero después, como magistrado, hay muchas aristas que hay que ver ahora si en el fallecimiento se investigan, se profundizan, ¿no? Algunas serán profundizadas si es que se habilita el proceso de juicio oral, por ejemplo, se va a profundizar la investigación de cómo se investigó. El caso de gas licuado, el caso de cuadernos, como ahora, por ejemplo, el juicio oral está poniendo bajo la lupa el proceso de investigación de obra pública, que es una de las causas que llevó a cabo justamente unas instrucciones que llevó a cabo Bonadío, y que tiene a la expresidenta Cristina Fernández en el banquillo, ¿no? Pero digo, hay muchos aspectos que uno imagina serán puestos bajo la lupa, debieran ser puestos bajo la lupa porque tuvieron consecuencias sobre la vida de personas. Sí, igual en general lo que sucede con la muerte es que engrandece a las personas y le genera un halo de impunidad. Limpia, ¿no? Y de heroísmo. Sí.
que después se hace difícil juzgar a una persona después de muerta. Bueno, de hecho, para la ley no se puede juzgar a una persona después de muerta. Digo, juzgar en términos de juicio de valor, no en términos jurídicos. Entiendo lo que estás planteando, pero de hecho a tal punto se hace difícil que la ley dice, bueno, no tiene sentido juzgar a una persona que ya falleció. Y entiendo que en términos históricos tiene algún valor, pero no juzgás a la persona, juzgás sus actos en definitiva. Yo creo que hoy igual sigue rigiendo la necesidad de juzgar las investigaciones que hizo Bonadío porque están en proceso. Claro. Entonces va a haber que, y aparte porque no estuvo solo, buena parte de la tarea que hizo Bonadío como juez, en el caso de los cuadernos, tuvo como ladero a Carlos Stornelli, que ahí está, ocupando su fiscalía. No es que está solo, estuvo solo. Declarado en rebeldía, pero aún así ahí. Declarado en rebeldía en otra causa que probablemente también vaya a juicio oral. Ayer se conoció el dato de que el juez Ramos Padilla en Dolores quizás remita prontamente, ya está en condiciones de remitir a juicio oral buena parte de la causa por espionaje ilegal, donde está involucrado. Quizás lo que vaya a juicio oral no es la parte que involucra a Stornelli, sí al resto, a D'Alessio y los policías integrantes aparentemente del sistema de inteligencia. Pero lo cierto es que hay muchas aristas de la vida pública de Bonadío que van a estar puestas bajo la lupa necesariamente en juicios que van a estar en proceso. Un gran periodista lo bautizó como el juez Glock, ¿no? Recordamos por el incidente. Horacio Berbisky. El gran periodista, sí, Horacio Berbisky. Un incidente mató. No. Sí, no. Por eso no fue un incidente, un asesinato. Fue un asesinato. Sí, donde Bonadío con un arma reglamentaria, los jueces tienen portación. A sangre fría, digamos, ¿no? Y bueno, él dijo que era en defensa propia, que en realidad estaba en situación de ser asaltado. Capote diría sangre fría. Pero no está comprobada la situación de riesgo para su persona, y aparte le descargó el arma, el cargador, ¿no? Entero. 7 balazos. No pareciera ser una situación de que estás en riesgo, ¿no? Ya después del primero. Sí, por ahí ya resolviste el riesgo, ¿no? Me da la impresión a mí. Yo que no sé nada de armas, me imagino que ya el tercer balazo ya está bien. Bueno, por eso lo de la figura del juez Glock, como lo bautizó Horacio Berbisky. Bueno, muchos aspectos de la noticia que seguramente hará carrera, será tema, me imagino, de Siempre Soy, el programa que nos sucede en esta mañana. Hay una situación, por supuesto, que irá desarrollándose, insisto, en el ámbito judicial. En términos humanos no hay mucho más que agregar que, por supuesto, en la familia, bueno. Nadie festeja la muerte. No se celebra la muerte de ninguna manera. Esto en términos humanos no se celebra la muerte. Bueno. Yo creo que no. Yo tampoco. Yo creo que no. Las redes ya sabemos que se verá obviamente, de todo. Las redes va a ser lo tóxico. De todo, pero me parece que hay que ponerse en el lugar de que no hay nada que festejar. Y hay familiares, obviamente. Yo qué sé, ¿no? Digo, esto parece una obviedad. Para nosotros es una obviedad. Para otros quizá no tanto. A mí me parece que el tema lo que va a traer precisamente es, poner a la luz toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la figura de Bonadío y esto que estabas marcando, Gillo, de cuántas irregularidades, cuántas arbitrariedades, cuánto papeleo extraño existió alrededor de todas las causas que manejó el juez Bonadío. Me parece que si hay algo que debería traer esta noticia es, echar luz sobre el accionar de Bonadío. Toda muerte implica perfiles, análisis, repasos. Es un buen momento para aquellos que no están al tanto quizás de lo que ha sido la labor judicial de Claudio Bonadío, poner a la luz toda una serie de cosas que tienen que ver con su operatoria, que me parece un término bastante apropiado. Buen día, profe. Buen día, profe. Es interesante no personalizar, ¿no? Porque nunca lo hubiese logrado si no hubiese tenido un apoyo enorme. Por supuesto. ¿Cuántas recusaciones tuvo? Claro. No sé, debe ser más de 2 docenas. Sí. Y en todas salió airoso. Por lo tanto, es justo hablar de un sistema Del lawfare. Del lawfare aplicado. Un peón dentro de un gran tablero en el cual hay muchas cosas que se mantienen inalterables más allá de Bonadío. Bien. ¿No? Bonadío repasamos un poco la historia, ¿les parece? El fallecido juez Claudio Bonadío se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 88. Hombre muy vinculado al peronismo, ¿no? Lo que sería, simplificando, el peronismo de derecha. ¿Guardia de hierro era? Guardia de hierro. Ya en el 90, o sea, 2 añitos después, era asesor de Carlos Corach, histórico asesor legal del Partido Justicialista. Corach era ministro del Interior de Carlos Menem.
En septiembre del 90 hasta septiembre del 92 fue asesor de Corach y luego fue subsecretario de Asuntos Legales. Mira, teniendo poca experiencia, ¿no? Como abogado, por lo menos como abogado recibido. Como subsecretario de Asuntos Legales trabajó hasta el año 1993, fue nombrado juez federal a cargo del Juzgado Federal de Morón por Carlos Menem. En ese entonces no existía el Consejo de la Magistratura, las designaciones eran a instancias del Poder Ejecutivo, las designaciones de los jueces, hasta que se decide ampliar el fuero federal nacional de Capital Federal, que es lo que conocemos como Comodoro Pi. Uh-huh. Y allí va en el año 94 al Juzgado Federal 11. ¿Es fundador? Es fundador de lo que conocemos como Comodoro Pi, digamos, de lo que se conoce como Comodoro Pi. Año 94, y desde entonces ocupa el Juzgado Federal Criminal Correccional Federal número 11. 25 años. Exactamente. Llevó causas como el atentado a la AMIA, la llevó, dicho en el sentido figurado. Hay muchas críticas, por supuesto, de los familiares a las tareas que llevó Bonadío. De hecho, estuvo entre los acusados de entorpecimiento de la investigación, Bonadío. Sí. Fue acusado por el entonces fiscal Nisman. Recuerdan que el fiscal Nisman, entre otras cosas, llevó adelante la acusación contra sus ex colegas, Mühlen Barbaquia, también contra el ex juez Galeano, y entre los imputados como entorpecedores de la investigación estaba Bonadío. Qué poco se habló de eso, ¿no? Se habló poco, como todo lo que tuvo que ver con la causa AMIA y el entorpecimiento de la causa. El entorpecimiento que tuvo una figura legal de un correlato legal, que fue un juicio el año pasado. Se determinó la culpabilidad del juez Galeano, de otras figuras incluso de la comunidad judía, pero es cierto, se habló muy poco, incluso con la condena ya establecida. Hubo una operación muy fuerte del ministro Garabano para exculpar a los fiscales Mühlen y Barbaquia. ¿Recuerdan? Todo eso pasó en el pasado, pero no estuvo en el banquillo Bonadío, pero estuvo entre los imputados originales por haber participado también de eso. En su momento estuvo en sus manos la acusación contra el entonces interventor del PAMI Víctor Alderete, causa que todavía está dando vuelta. La acusación contra Alderete, recuerdan, un emblema de la corrupción durante el gobierno de Carlos Menem. ¿En qué anda Alderete? ¿Tiene alguna idea? No tengo idea, pero sí sé que todavía no empezó juicio oral, ¿no? Estaba ahí dando vueltas una causa contra Alderete. Tuvo en algún momento, ya al final del gobierno de Carlos Menem, una causa sobre préstamos irregulares a la Curtí en Breyoma. Ahí sacó chapa de custodio de intereses del gobierno de Menem, que lo había colocado en ese lugar, y del peronismo en general. Digamos, se lo consideraba un juez del peronismo. Su amistad con Pichetto es insoslayable. Pichetto es una historia muy curiosa. Pichetto lo salva de un jury de enjuiciamiento. O sea, Bonadío estaba ahí de ser expulsado de la justicia, y Pichetto es el que hace el dictamen absolutorio, digamos, como consejero de la magistratura, y desde entonces le quedó una relación que yo no sé si calificarla de amistad, porque bueno, es una cuestión más emocional. O complicidad. O, claro, un vínculo muy estrecho con Miguel Ángel Pichetto, al punto de que siempre se sospechó que detrás de muchas de las decisiones de Bonadío contra Cristina Fernández y el elenco del kirchnerismo estaba la mano de Pichetto, ¿no? Exacto. Porque, bueno, en definitiva le debió su continuidad a Miguel Ángel Pichetto, siendo consejero de la magistratura del kirchnerismo, del entonces gobierno kirchnerista, Pichetto representando al Senado. Pero quedó como una especie de lealtad personal, aparentemente, entre Bonadío y Pichetto. En el 96, dato que antes recordábamos, Cavallo lo mencionó como parte de la servilleta de Corach. Claro. También ahí quedó su nombre, ¿no? Como estuvo en todas, Estuvo en todas. Bueno, vos hiciste la cuenta rápido, por eso sos historiador, porque sos bueno para las cuentas. ¿Cuántos años pasan de los hechos? 25 años, decías. Sí. Bueno, 25 años de la historia argentina. Y lo sé porque mis hijas tienen 25. Bien. Claro. Bien, por suerte llega Rulo, que para las cuentas también es rápido. Sí, es nuestro asesor principal. Bien. Pero en 25 años de historia argentina, ¿no? Las cosas que pasan. Sí, ¿no? Y sobre todo estos 25 vertiginosos años. Claro. Bueno, cuestión que entonces, decía, quedó para la historia como parte de esa servilleta que nunca
se probó su existencia, pero todo el mundo da por cierta. ¿Qué habrá pasado con la servilleta? Nadie sabe si existió. Corach lo niega. Corach dice que esa servilleta nunca existió, que él nunca escribió ningún nombre. Es más, niega cualquier relación con los jueces. Es un símbolo más que un Pero elemento. quedó claro, como símbolo de la justicia dicta al poder político. Y ahí estaba Bonadío, que, a ver, una obviedad, era asesor de Corach, ¿no? Que había que hurgar mucho para decir, che, esta gente se conoce, ¿no? Venía de ser asesor de Corach. Después, ya durante la etapa más reciente, tuvo este episodio con 7 balazos, de allí su mote de Doctor Glock. Sí, Berbisky a veces se cree que todo el mundo sabe esa anécdota y directamente lo llama Doctor Glock. Claro, nosotros ya la contamos recién, tiene que ver con supuestamente un asalto, mató a una persona, y bueno, a partir de ahí, él dice que pretendían robarle, 2 jóvenes, ¿no? Que pretendían robarle, lo encañonaron y él dice que por un movimiento instintivo les disparó. Bueno, habría que ver. Como todos, cualquier persona con un movimiento instintivo mata a alguien. Mata a alguien. Bien, padecía hepatitis. Y esto, hay que ver si tiene que ver con su cuadro final o no. Estamos hablando del juez Claudio Bonadío, por quien, si alguien se engancha en este momento, ha fallecido esta mañana. Es una noticia del día, sin duda. Y estamos repasando un poco la historia judicial, que queda pendiente, ¿no? Queda pendiente de resolución. Sí. Habrá que ver que se resuelve. Sí, que no quede con un manto de olvido todo a su accionar simplemente porque... No, yo por eso apuntaba precisamente a que la noticia de la muerte ayuda a traer a la luz todo el historial, ¿no? Que es lo que sucede, más allá de esto que también señalábamos, de lo que suele pasar toda vez que muere un personaje público, o sea, del área que sea, de la política, del arte, del espectáculo, de donde sea, ¿no? La muerte te embellece, esto es cierto, muchas veces yo lo veo mucho en el área de la música, del espectáculo. Las buenas obras se convierten en obras maestras, las obras mediocres se convierten en momentos, la muerte te embellece. Sí. Me parece que no es el caso, o no va a ser tan claro con Claudio Bonadío. Me parece que va a ser mucho más fuerte el traer y poner bajo la luz y analizar minuciosamente todas esas cosas que suelen quedar tapadas por el ruido mediático que siempre generó Claudio Bonadío y la defensa que se estableció desde el equipo del lawfare, que decíamos que nunca estuvo solo Bonadío, y el dispositivo mediático que lo convirtió en un prócer de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que sabemos cómo opera, cómo sucede, y quizá de frente a esta noticia se ponen en discusión ciertas cosas que es necesario discutir. Tiene denuncias pendientes que obviamente van a estar extinguidas en términos de acción penal, porque no se investiga un fallecido. Pero que sería interesante saber igual en términos históricos qué pasó con eso. Por ejemplo, hay una denuncia que en su momento presentó públicamente Berbisky, de este holding Bonadío vinculado a 25 firmas dedicadas al mercado del gas. ¿Por qué es importante? Porque el mercado energético fue el gran beneficiario del gobierno de Mauricio Macri. Berbisky hacía una asociación entre la actividad como juez de Claudio Bonadío y este holding gasífero, más vinculado, no gasífero, pareciera como que tenía una empresa de explotación de hidrocarburos, no era así, pero sí estaba vinculado a la comercialización de gas, aparentemente 25 compañías vinculadas entre sí por la misma dirección fiscal. Bueno, una denuncia que en su momento de Berbisky, que sería interesante saber si efectivamente era una actividad irregular, y si en tal caso esa actividad irregular influyó en sus decisiones judiciales, porque son decisiones judiciales que tienen consecuencias para la vida de las personas. Otra denuncia que lo involucraba tenía que ver con su hijo, y una denuncia que hizo en su momento el senador Marcelo Fuentes, vinculado a un estudio de grabación muy importante que está ubicado en la zona de Chacarita. ¿Y qué va a pasar con las causas que él llevaba? Porque digamos que casi todas las causas que llevaba él eran contra Cristina Kirchner. Protagonizó un hecho que casi fue histórico, que fue cuando la convocó 8 veces el mismo día. Claro. No, pero ¿se acuerdan en el 2016 que una multitud fue acompañada de Cristina? Que simplemente lo que estaba pasando era que la convocó Bonadío
a declarar un día de lluvia, una cosa apoteótica, que se sortea, ¿cómo es el Bueno, las causas, los juzgados tienen subrogancia, lo que se sortea es la subrogancia. Es decir, quién ocupa transitoriamente el juzgado Bonadío hasta que se nombre un juez natural, digamos. Queda una vacante en el juzgado. La subrogancia se sortea o puede ser designada por la Cámara. Ya hay hoy un subrogante funcionando ahí, no sé quién es, se puede averiguar, ahora lo podemos averiguar. La subrogancia se hace cargo de todas las causas que tiene el juzgado. O sea, las causas quedan en el juzgado, porque ya tiene su secretario, tiene sus responsables, digamos, quienes llevan adelante el expediente. O sea que eso no se modifica. Hay causas que estaban en situación de ser enviadas o elevadas a juicio oral. Hay que ver qué pasa con eso, porque el juez subrogante puede decir, no, a ver, quiero revisar esto, quiero revisar si está bien o no, pasar esto a juicio oral. O sea que ahora empieza una instancia de revisión de aquellos expedientes que Bonadío tenía en algún grado de avance y ver cómo estaba avanzado y si eso pasa o no a juicio oral. Por ejemplo, el caso de los cuadernos. La pretensión de Bonadío es enviar a juicio oral buena parte de la causa de los cuadernos, sacarse de encima, digamos, la instrucción ya finalizada. Y después queda pendiente ahí la resolución de la reforma del Poder Judicial, porque todo esto estamos hablando en el actual estado de cosas, como hoy opera el Poder Judicial, pero tal vez en la reforma todo esto se modifique también, este sistema de subrogancias y demás.